Buenos días, mi nombre es Laura Guillén, estudiante de la Universidad de Carabobo. En este video estaremos dando resolución al examen número 3 de computación 2, el cual se trata de ordenamientos. En el ejercicio nos dicen que se tiene un archivo de texto de nombre entradas txt y se tienen los datos de n criptomonedas ordenadas de forma ascendente, es decir, tenemos el nombre de la criptomoneda y el valor de cada criptomoneda. Necesitamos realizar subprogramas que nos permitan insertar una nueva criptomoneda con su respectivo valor y generar un archivo salidas txt de manera ordenada ascendentemente. Para el primer subprograma debemos primero antes que todo realizar la lectura del archivo. En este caso tenemos nuestro archivo llamado entrada, en el cual nos dice el número n, que es el número de criptomonedas que tenemos en el archivo, y el nombre de cada una ordenadas, el nombre de cada una más su valor ordenada de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. En el primer subprograma nos dicen que debemos permitir o introducir un nuevo valor con un nuevo nombre y un nuevo valor de una nueva criptomoneda. Esto lo vamos a hacer por consola, pero antes de eso vamos a primero dar la lectura o hacer la lectura del archivo entradas. Aquí estamos en el Visual Basic y entre el módulo y el submain debemos de declarar todos nuestros subprogramas. En este caso vamos a usar un sub y le damos un nombre, en este caso leer archivo, más las variables que vamos a necesitar. Declaramos variables por parámetro, como es lectura de un archivo, declaramos variables por parámetro, byref, el vector nombre, el vector nombre de criptomonedas, el vector valor de las criptomonedas y n, que va a ser el número de criptomonedas que nos van a dar en el archivo. Abrimos el archivo, file open, el número del archivo, el nombre, open mode, input. Luego de eso le damos lectura al primer dato, que va a ser n, que va a ser la cantidad de veces o la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo o la cantidad de criptomonedas que nos van a dar en el archivo. En este caso, input, el número del archivo más la variable. Luego colocamos redeem preserve en el vector nombre y el vector valor con n, debido a que al inicio no sabremos dependiendo del archivo que nos estén dando, puede variar el número de criptomonedas. Por eso debemos dar redeem preserve para que él tome el nuevo valor de n. Abrimos un ciclo de 1 hasta n, en el cual me va a leer como primer valor en la primera instancia me va a leer el vector nombre, y en segunda instancia me va a leer el valor de la criptomoneda, y cerramos el ciclo, y de igual manera cerramos el subprograma. Para el siguiente subprograma, ahí sí vamos a realizar el que nos están pidiendo, que es insertar una nueva criptomoneda. Para insertar esta nueva criptomoneda lo vamos a hacer por consola, dependiendo de lo que nos dijera el programa. En este caso no nos indican especificaciones, pero puede haber sido que querían insertar varias criptomonedas, o hacerlo leyendo a partir de otro archivo,
o sea, insertar nuevas criptomonedas que estaban en otro archivo, pero en este caso no nos dan especificaciones, vamos a hacer uno solo, que vamos a insertar una sola criptomoneda y por consola. Abrimos un subprograma, le damos un nombre a ese subprograma, en este caso colocamos insertar, y vamos a colocar como variables de parámetros el vector nombre, el vector valor, n, que es el número que habíamos mencionado antes que nos dan en el archivo, m, que va a ser nuestro nuevo valor porque la dimensión de nuestro vector va a cambiar, va a ser uno más, el nombre y el valor que vamos a agregar, todos como parámetros por referencia. Como lo hacíamos en el primer parcial, vamos a escribir por consola, console writeLine, introduzca el nombre de una criptomoneda. Le damos, en este caso ya dijimos o declaramos non como la variable que nos va a leer el nombre. Decimos non igual a console writeLine para que nos lea la variable que vamos a colocar por consola. De igual manera lo hacemos con el valor. Console writeLine introduzca el valor de una criptomoneda. Y val fue el valor que declaramos, la variable que declaramos para que nos leyera el valor de dicha criptomoneda. Y decimos val igual a console writeLine. Luego necesitamos una nueva dimensión para ese vector. Esa nueva dimensión va a ser m, que va a ser igual a n más 1, porque vamos a insertar una criptomoneda más. Luego redimensionamos dicho vector nuevamente para que ese nuevo vector tenga capacidad para leernos un dato más. Y decimos que bn, o sea, el vector del nombre en m va a ser igual al nombre que introducimos, y el vector valor en m, en dicho consciente y es igual al valor que vamos a tener. Por aquí ya queda solucionado el insertar un nuevo valor y un nuevo nombre a una criptomoneda. Luego de esto, como segundo subprograma, debemos crear uno que nos ordene de manera ascendente. El subprograma antes creado solamente nos permite agregar una nueva criptomoneda a la lista que ya teníamos hecha, que estaba ordenada. Pero ahora debemos ordenarla nuevamente porque ese subprograma anterior nos los deja en la última posición. Ahora necesitamos comparar y que nos los ordene nuevamente. Él va a estar ordenado hasta el subíndice n, pero luego en el último puede que no sea necesariamente esté en la última posición, puede que esté en la primera, en la segunda, y así sucesivamente. Por eso debemos ordenar toda la lista nuevamente. Para ordenar la lista nuevamente debemos realizar un subprograma que nos ordene, en este caso de manera ascendente, los vectores que tenemos. Para ordenar los vectores de manera ascendente, primero debemos desarrollar un subprograma de tipo función que nos va a permitir encontrar la posición del menor o en qué lugar se encuentra el menor de todos los datos que están en la lista. ¿Cómo sabemos cuál es el menor? El menor lo sabremos solamente utilizando el vector valor, porque el vector valor es el que me va a decir cuál es el menor de todos, cuál es el que tiene menos valor, cuál criptomoneda tiene menos valor. Para eso decimos función, introducimos un nombre, en este caso post menor, y como variables parámetros por valor introducimos el vector valor como single, porque el vector no necesariamente tiene que ser integer,
puede ser single porque recordemos que son criptomonedas y siempre hay decimales y tenemos que tener eso en cuenta. Va igual posición inicial como integer, porque ese sí siempre va a ser un número entero, y posición final como entero. Todo eso, la posición del menor siempre me va a dar un número entero porque me va a generar una posición. Además de esto, también declaramos dim post como integer, que va a ser al inicio igual a la posición inicial. Abrimos un ciclo que va desde la posición inicial más 1 hasta la posición final. Dentro de ese ciclo decimos que si el vector valor en i es menor al vector valor en la posición, es decir, si lo hacemos como una corrida en frío, la posición i siempre va a ser 1 al inicio. 1 más 1, 2. Y la posición siempre va a ser la posición inicial sin hacer la sumatoria, que va a ser 1. En este caso diríamos, si la posición en 2 es menor a la posición, al vector en la posición 1, entonces la posición es igual a 1, que sería la variable i. Y así lo va a ir haciendo sucesivamente hasta que él encuentre el menor de todos. Y luego debemos recordar que para una función siempre debemos igualarla, o en este caso que retorne un valor. Y por eso decimos que el post menor va a ser igual a la posición que nos dé la condición en la parte superior. Todo esto lo realizamos para obtener una función que nos va a ayudar cuando realicemos el subprograma, que nos va a ayudar a obtener el menor de todos, o a ordenar, mejor dicho. Para ordenar abrimos un subprograma, le damos un nombre de igual manera, y en este caso ordenar vector, e introducimos los vectores que queremos ordenar. En este caso va igual m como integer porque es un entero, m es la dimensión del vector, de ambos vectores, by ref bn y vector nombre y vector valor, como string 1 porque son datos en letras, y como single el vector valor, ambos por referencia porque van a ser modificados su posición. Introduzco o le doy variables dim posición posi menor como un entero, una variable temporal 1 como string y una variable 2 como single, porque estas variables temporales me van a tener por un momento una variable guardada y va a cambiar al momento de que vuelva a realizar el ciclo. Abro un ciclo for de 1 hasta m-1, recordemos que ya no es importante hacerlo al final porque ya la última ya va a estar ordenada. Entonces decimos que posición menor es igual a post menor, introducimos las variables necesarias para que se realice la función que ya habíamos determinado en la parte superior, y tenemos que nuestra variable temporal 1 y 2 van a ser el vector nombre en esa posición y el vector valor en esa posición, es decir, en i. Mientras que esas mismas van a ser igual al vector nombre en la posición menor y el vector valor en la posición menor. Y el vector nombre en la posición menor y el vector valor en la posición menor ahora van a ser nuestras variables temporales. Al momento de realizar la corrida en frío, esto lo que va a hacer es que cuando él detecte cada vez que él detecte la posición menor, que lo haga en el ciclo, detecte la posición menor, él me va a ir guardando ese valor en una variable temporal, el valor que va tomando en una variable temporal, y ahora el valor nuevo
El valor en ese ciclo, esa parte del ciclo, va a ser igual al que está en la posición menor, y el que está en mi posición menor va a ser igual a los que antes estaban en el temporal. Cerramos el ciclo y el subprograma. Como ya tenemos ambos subprogramas listos, vamos a la parte del submain. En el submain declaramos nuestras variables nm como entero, que van a ser las dimensiones de dichos vectores, el vector nombre con índice n, el vector valor con índice n, uno como string y uno como single, debido a que uno son caracteres de cadenas de texto y el otro es single, no necesariamente números enteros, números reales. Declaramos la variable nombre y valor, que van a ser las que vamos a pedir por consola, y luego abrimos un archivo 2 que va a llamarse salidas txt open mode output, para que al momento de realizar la lectura del archivo y los siguientes subprogramas, ya el archivo esté abierto y pueda realizar la impresión en dicho archivo, que es lo que nos están pidiendo. Vamos a colocar leer archivo, que es nuestro primer subprograma. Recuerden que los subprogramas los debemos colocar en orden para que se puedan realizar de manera correcta. El leer archivo con el vector nombre, el vector valor y n, que es la cantidad que nos aparece en el archivo. Insertar, que este subprograma lo que va a hacer es que él nos va a permitir que la consola, se nos muestre por consola y nos pida un valor y un nombre para una nueva criptomoneda. En este caso tenemos el vector nombre, el vector valor, nm como subíndices de los vectores, y nombre y valor que los vamos a agregar por consola. Y luego ordenar el vector. Me va a ordenar m, que va a ser el nuevo subíndice, el vector nombre y el vector valor. Para mandar a imprimir, si queremos, esto lo podemos haber hecho dentro del subprograma o también aquí en el submain. En este caso yo decidí hacerlo dentro del subprograma, que es un ciclo para la impresión. Un ciclo para impresión que va desde 1 a m, que es la cantidad de subíndices que tiene mis nuevos vectores. Imprimimos en el archivo 2, que es el de salida, el vector nombre en i, y print line en 2 también el vector valor en i. Y cerramos el ciclo y el submain. Vamos a hacer nuestra corrida en frío. Vamos a hacer nuestra corrida en frío pulsando F8 y vemos qué va a pasar. F8, aquí me está leyendo el vector nombre, el vector valor, abre el archivo número 2 y lee el primer subprograma. En el primer subprograma vamos a leer el archivo, abre el archivo número 1, del archivo número 1 lee el primer valor, que es, en este caso lo habíamos mostrado de 5, renombro mis dos vectores para que sepa cuál es la dimensión que va a tener, y abro el ciclo desde 1 hasta n, en este caso 5. Este archivo va a leer 5 veces tanto el nombre de la criptomoneda como el valor de la criptomoneda. Este ciclo lo va a repetir 5 veces. Luego pasamos al siguiente, que es insertar el valor. Luego que esté en este subprograma, me va a pedir console brightline, introduzca el nombre de una criptomoneda. Me va a aparecer por consola, introduzca el nombre de una criptomoneda. Voy a decir que va a ser BSB. Ahora F8 me pide el valor de la criptomoneda. Vamos a decir que va a ser 65, por ejemplo.
Y luego de esto va a ser m, que va a ser la n más 1, n era 5, más 1 era la nueva dimensión de mis vectores, va a ser 6. Renombro mis vectores y digo que el vector n en la posición m va a ser igual a al nombre que introduje, y el valor en la posición m va a ser igual al valor que introduje. Pasamos al siguiente subprograma, que es ordenar dicho vector, el vector nuevo creado. Para esto vamos a abrir un ciclo de 1 hasta m-1 y vamos a a averiguar cuál es la posición menor de dicho vector. Vamos a la función de posición menor y él va a realizar un ciclo que me va a indicar cuál es la posición menor en dicho vector. Ahí encontró, guardo mis variables en una variable temporal, y ahora decreto mi nuevo valor en dicho ciclo, y la posición menor ahora están en lo que era antes la variable temporal. Este ciclo lo va a hacer tantas veces, en este caso va a ser 5 veces porque es hasta m-1. Esta es la tercera vez que hace el ciclo, lo vuelve a hacer nuevamente. De esta manera él va a ir ordenando secuencialmente y de manera ascendente nuestra lista, la lista que hemos planteado. Para imprimir, que es lo que nos están impidiendo, que nos imprimen un archivo llamado salidas, que lo habíamos abierto en la parte superior, voy a imprimir desde 1 hasta m, que es mi nueva dimensión, el nombre, en este caso m6, el vector nombre y el vector valor. Esto lo va a hacer 6 veces y me va a realizar 6 impresiones. Termina el ciclo y vamos a ver en nuestra carpeta mi archivo de salida. En este caso tengo el archivo de salida y me aparece, es muy parecido al archivo de entrada. Vamos a ponerlos ambos juntos para comparar. Este es mi archivo de entrada, el que tiene un 5 al inicio. Como pueden ver, está ordenado ascendentemente, y este es mi archivo de salida. Recordemos que habíamos colocado como variable, como nueva criptomoneda, habíamos colocado BSB con un valor de 65, y aquí nos los está imprimiendo en la posición donde debería ir. Muchas gracias, este fue todo el video.